estimados estudiantes de grado décimo. Este video corresponde a la última actividad. Van a ser 5 ejercicios, 5 problemas que deben responder utilizando razones trigonométricas. Entonces, pues primero voy a iniciar explicando qué es ángulo de elevación y ángulo de depresión. Y voy a desarrollar estos 3 ejemplos que están acá, que son muy similares a algunos de los que están aquí abajo. Déjenme comprobar que esté haciendo la grabación correcta. Parece que todo está bien. Entonces, pues procedo a explicar. Aquí tengo una pequeña ilustración donde deseo explicarles pues qué significa ángulo de elevación y qué significa o a qué me refiero cuando hablo de ángulo de depresión. Entonces supongamos que hay una persona que está caminando, ¿sí? Pues sobre un piso completamente horizontal y pues tiene, vamos a tomar como referencia una línea horizontal completamente paralela al suelo. Y esta va a ser pues su línea horizontal visual, ¿sí? La línea horizontal que uno tiene cuando va caminando y mira hacia el frente. ¿Listo? Esa va a ser, digamos que, el lado inicial del ángulo o de los ángulos. Supongamos que va pasando un ave, entonces esta persona voltea a mirar al ave, generando pues una línea visual que es pues la que corresponde a observar pues el pajarito, ¿sí? Esta línea visual de mirar hacia arriba, hacia el pájaro, y de la línea horizontal forman un ángulo que le llamaremos ángulo de elevación, que corresponde a un ángulo que se forma entre la línea horizontal visual de la persona y la línea visual hacia el objeto que está hacia arriba, ¿listo? Hacia arriba. Esto se le llama ángulo de elevación. Pero ¿qué pasa si ve pasando un gatico y voltea a mirarlo? Entonces, ya obviamente va a mirar hacia abajo esta persona y allí va a generar un ángulo, pero digamos que con una abertura negativa, por decirlo así, digamos, con respecto al otro ángulo, ¿sí? A este de acá. Entonces, esta abertura que se genera entre la línea horizontal visual de la persona y la línea visual hacia el gato, pues es un ángulo de depresión que corresponde a un ángulo que se forma mirando hacia abajo de la línea horizontal. Entonces son dos conceptos claros que deben tener en cuenta. Cuando se hable de ángulo de elevación, quiere decir una línea horizontal y una línea que está hacia arriba, una abertura hacia arriba, ¿sí? Que correspondería al ángulo de elevación. Una línea horizontal y una abertura hacia abajo, pues correspondería a un ángulo de depresión. ¿Listo? Entonces, eso es importante de tener en cuenta. Supongamos que tenemos el Sol, ¿sí? Supongamos que tenemos un Sol que proyecta una sombra sobre un árbol. Entonces aquí está el Sol y esta línea azul que dibujo acá es, pues, digamos que el rayo de sol o la línea que proyecta hacia el árbol y proyecta la sombra. Esta línea negra que tengo acá, pues es, digamos que la sombra que proyecta
el árbol pues con la luz del sol. ¿Listo? Entonces, en este caso, la horizontal viene dada pues por la línea de la Tierra, suponiendo que es una línea completamente horizontal, ¿sí? Y el ángulo de elevación que se forma acá, pues es el ángulo que está comprendido entre la Tierra, que es la horizontal, y el rayo del Sol, con el que se proyecta la sombra. ¿Listo? Entonces, este angulito de acá es un ángulo de elevación. Eso pues hay que tenerlo claro. Ya volviendo al, perdón que quiero poner aquí los problemas. Entonces ya eh, yendo a algo más práctico, entonces vamos a mirar el primer ejemplo. Entonces dice, el ángulo de elevación de una cometa cuando se han soltado 50 metros de pita es 37 grados. ¿Cuál es su altura? Entonces aquí hay que tener dos recomendaciones claves. La primera, siempre es tener en cuenta cuál es, pues bueno, los conceptos de ángulo de elevación y de depresión. ¿Listo? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si ahí nos están hablando de ángulo de depresión o si nos están hablando de ángulo de elevación. Lo otro es hacer una ilustración, un dibujo, pero pues esta ilustración no tiene que ser pues la ilustración, ¿no? No tiene que ser el dibujo más elaborado, más perfecto. Simplemente, como ustedes se pueden dar cuenta en estos dibujos que yo tengo acá, pues hay que hacerlos de manera que usted estuviese, como si usted los estuviese mirando en esta posición y pudiera identificar un triángulo. Entonces acá nosotros tenemos una altura que sería la altura del árbol, esta horizontal y esta hipotenusa de acá. La idea es formar siempre triángulos rectángulos, ¿sí? Si nosotros observamos acá, pues acá también formamos dos triángulos, ¿no? Tenemos la horizontal, la altura desde la línea visual hasta el pajarito, o si bien lo quieren desde la parte del piso, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿sí? Formamos triángulos rectángulos, siempre rectángulos que tengan un ángulo recto. Eso es lo segundo. Lo tercero es mirar siempre, tenemos que mirar acá, ¿cuál es la razón trigonométrica? Entonces, identificar la razón trigonométrica adecuada. ¿Cómo así la adecuada? Pues la que nos sirva para resolver el problema. Por lo general aquí vamos a utilizar las tres básicas que son seno, entonces acá lo ponemos, seno, coseno o tangente. ¿Listo? Entonces seno, coseno o tangente pues son las que vamos a utilizar. ¿Okay? Entonces tenemos que pues volver a lo que les había explicado anteriormente, y es que cada una de esas tres ecuaciones de esas tres razones, tiene una definición. Entonces, vamos a recordarla por acá. Entonces, seno, bueno, vamos a escribirlo
aquí rápidamente para no demorarnos demasiado. Entonces vamos a escribir seno de un ángulo, entonces vamos a ponerlo seno de alfa, es igual al cateto opuesto. Ven que está un poco demorado este equipo, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ese es el seno. Bueno, perdón, que tuve aquí un inconveniente. Entonces, bueno, seno, coseno, tangente. Entonces, tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, tenemos ya nuestras tres razones trigonométricas para recordar. ¿Listo? Seno, coseno y tangente. Entonces tenemos siempre que buscar, miren, en todos los problemas que les dé acá, siempre les voy a dar o el cateto opuesto, o la hipotenusa, o el cateto adyacente. Uno de los dos, y siempre les voy a preguntar por otro, ¿sí? Entonces, de pronto les doy la hipotenusa y les pregunto el cateto opuesto, o les doy el cateto adyacente y les pregunto por la hipotenusa, o les doy la hipotenusa y les pregunto por el cateto adyacente, o sea, las distintas combinaciones que hay. Entonces, de acuerdo a eso, pues tengo que utilizar la identidad adecuada. Entonces, vamos a empezar con este primer ejercicio. Dice, el ángulo de elevación de una cometa cuando se han soltado 50 metros de pita es 37 grados. Entonces vamos a utilizar el tablero para poder graficar esto adecuadamente. Entonces vamos a proyectar esto de manera que podamos dibujar. Entonces repito, ejemplo número 1. El ángulo de elevación de una cometa, entonces dibujamos pues una cometa. Me repito, no tiene que ser un dibujo pues súper elaborado. Una cometa cuando se han soltado 50 metros de pita, entonces esos 50 metros de pita van a ser pues uno de los valores que me dan, ¿sí? Listo. Ya se va apareciendo en algo a un triángulo. Y bueno, dice, el ángulo de elevación de una cometa cuando se han soltado 50 metros de pita es de 37 grados. Entonces, pues se supone que si acá está la persona, ¿sí? Entonces, el ángulo de elevación, pues siempre tiene que ver con una horizontal, que en este caso podría ser el punto desde donde tienen sujetada la pita. Este ángulo de acá, entonces vamos a dibujarlo, es de 37 grados. Y nos preguntan entonces cuál es la altura que lleva la cometa. Entonces, ¿cuál es este valor? ¿Listo? Entonces nosotros ya, listo, tenemos nuestro triángulo, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, les estoy dando dos valores. Un ángulo, que en este caso es de elevación, te les recuerdo, la horizontal, que es esta de acá, el otro segmento que vendría siendo la hipotenusa del triángulo, y la altura que sería pues esta altura del triángulo. Entonces, ya teniendo el dibujo y ya habiendo identificado que es un ángulo de elevación,
procedemos a buscar dentro de las razones trigonométricas. Entonces, seno, en este caso, del ángulo, el ángulo pongo como teta, pero pues teta en este caso vale 37 grados. Seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces les recuerdo que el ángulo es el que nos, o sea, si decimos cateto opuesto o cateto adyacente, es referente al ángulo. Entonces, el cateto opuesto de este ángulo es el que está al frente, ¿listo? Y el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo, que comparte un lado con el ángulo, ¿listo? Y pues en este caso, la hipotenusa y en todo triángulo rectángulo, que es donde se habla de hipotenusa, es el lado mayor, el lado más largo, que sería la pita de la cometa. ¿Listo? Entonces, el cateto opuesto, que sería la altura, voy a dibujarla acá, no punteada, ¿sí? El cateto opuesto es la altura de la cometa, es lo que es el lado que está al frente del ángulo, ¿listo? El lado del triángulo que está al frente del ángulo. Este no está al frente de este ángulo y este lado tampoco está al frente de este ángulo. El que está al frente es este. Por eso se llama opuesto. Y el cateto adyacente, pues no es ni el opuesto ni la hipotenusa, ¿sí? Son tres lados, es el restante, que es el que comparte un lado con el ángulo. ¿Listo? Recuerden la hipotenusa, el lado mayor. Entonces tenemos, ¿qué datos tenemos? Tenemos el ángulo, o sea, tenemos a teta, tenemos h, y tenemos que buscar el cateto opuesto. Entonces, de estas tres que acabo de escribir acá, debo coger la que relacione el cateto opuesto y la hipotenusa, porque este es el dato que nos dan y este es el dato que nos preguntan. El cateto adyacente en este caso no me sirve para nada porque ni me están preguntando por el cateto opuesto, ni tampoco me están dando esta distancia. Entonces, tengo que buscar uno de estos tres que relacione hipotenusa y cateto opuesto. Entonces, en este caso, es el seno. ¿Listo? Coseno no es porque me relaciona cateto adyacente e hipotenusa. Y aquí no tengo cateto adyacente. Y tangente, pues, no me sirve porque tampoco tengo el cateto adyacente. Entonces no me sirve tangente por eso. Listo. El seno es el que nos sirve. Entonces simplemente reemplazamos. Aquí tenemos que utilizar la calculadora. Entonces seno de 37 grados será igual a, perdónenme acá, ¿sí? Será igual al cateto opuesto, que será nuestro interrogante, nuestra incógnita, sobre la hipotenusa, que en este caso es 50. Ahí si quieren le obviamos la, la unidad, pongamos. ¿Qué hacemos para solucionar esto? Pues es una ecuación sencilla. Entonces, el 50 que está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿sí?, en el otro lado de la igualdad. ¿A quién va a pasar a multiplicar? A seno de 37 grados. Y eso me va a dar el cateto opuesto. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer ahí? Pues utilizar la calculadora. Entonces, le vamos a decir a nuestra calculadora que nos diga cuánto es seno de 37 en grados. Tienen que tener mucho cuidado que la calculadora no se encuentre en radianes. Entonces, si quiere usted, puede hacer esto directo en la calculadora, 50 por, y le pone seno de
37. Recuerden, la calculadora debe estar en grados. Si su merced lo pone en radianes, le va a dar otra cosa. Entonces, por ejemplo, en este caso, no sé si alcanzan a ver. Está en grados. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí nos da un valor que es 30,09, eso es metros, aproximadamente. Ese es el cateto opuesto. Entonces yo lo puedo poner así como lo escribí acá. No sé si lo alcanzan a ver bien. 50 por seno de 37. Pero tiene que estar en grados. La calculadora tiene ahí una opción que dice rad o grad. Entonces si yo le oprimo en grad, ahí ya me da el resultado en grados. Si lo oprimo en radianes, me da negativo. Y eso pues no tiene sentido porque pues la pita no es o sea, la medida de la pita no puede ser negativa. Entonces, ese sería el resultado de ese primer ejemplo. ¿Listo? Vamos a mirar el segundo problema. Entonces, el segundo problema dice así. Dice así. De la cima de un faro de 7 metros de alto, se observa una lancha con un ángulo de depresión de 12 grados. Calcular la distancia entre la lancha y el pie del faro. Entonces, de la misma manera como hicimos el anterior ejercicio, debemos hacer este. Entonces, primero, identificar si nos están hablando de ángulo de depresión o de elevación, hacer una ilustración y mirar cuál razón trigonométrica me sirve. Entonces, vamos a dibujar un faro de 7 metros de alto, una lancha, puede ser un barquito, ¿sí? A lo lejos, y el ángulo de depresión de 12. Entonces voy a poner de nuevo el tablero. Entonces, bueno, que les digo, no tiene que ser un dibujo tan elaborado. Entonces, digamos que este es el barquito. Este es el faro. Bueno, no sé cómo es un faro bien. Y dice que desde la cima del faro hasta el barco se forma un ángulo de depresión. Ahí nos dice claramente un ángulo de depresión de 12 grados. Entonces, este ángulo de acá, de color rojo, vale 12 grados. La altura, que será esta distancia, desde aquí hasta acá, es 7 metros. ¿Listo? Y nos están preguntando cuál es la distancia entre la lancha y el pie del faro. O sea, nos están preguntando cuál es la distancia que hay entre aquí, perdónenme porque no tengo una regla, y acá. Nos están preguntando por este de acá. Entonces ahí tenemos pues nuestro triángulo, ¿listo? Pero entonces, aquí pues, bueno, este ángulo de acá es incorrecto, perdón, lo dibujé mal. Es un ángulo de depresión, ¿listo? Entonces, aquí, supongamos que arriba
del faro o en el faro hay un observador. Entonces, su línea de visión es horizontal y está la línea visual al barco o a la lancha. Entonces, el ángulo de depresión es este, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para relacionar esto con esto? Pues sencillo. Aquí podemos voltear la cosa, ¿sí? Podemos decir que tenemos acá este triángulo de arriba, donde esta distancia de aquí hasta acá es 7 metros, ¿sí? Y este es el ángulo que tenemos y nos están preguntando por esta distancia de aquí hasta acá, ¿sí? Que sería esta de aquí hasta acá. Es la misma. O si quieren, podemos tomar este triángulo de acá, pero entonces hay que aplicar una propiedad cuando tengo dos paralelas y tengo una línea transversal. Este ángulo de acá es congruente con este ángulo de acá. O sea que este de acá abajo también mide 12. Entonces puedo tomar o este triángulo o este triángulo de acá, que son los mismos. En ambos casos me van a preguntar por este de acá. Entonces supongamos que tomamos el de abajo. Entonces de nuevo, ¿qué es lo que tengo? Este ángulo y tengo el cateto que está al frente del ángulo. Ese cateto es el cateto opuesto. Entonces tengo cateto opuesto, que es 7 metros. Tengo el ángulo, o sea, tengo a teta, que es 12 grados. Y me están preguntando, ya no me están preguntando, bueno, ya no me dan la hipotenusa, sino me están preguntando, bueno, me dan el cateto opuesto y me están preguntando por el cateto adyacente. Esa es la incógnita, el cateto adyacente. Entonces tengo que buscar una que me relacione, una razón que me relacione el cateto adyacente con el cateto opuesto. Esa es tangente. Tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto es 7 metros. Bueno, perdón acá. Voy a hacerlo bien. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces cambiamos teta por 12 grados. El cateto opuesto lo cambiamos por 7 y pues nuestra incógnita es el cateto adyacente. Entonces, ¿cómo despejamos esto? Entonces, el cateto adyacente pasa a multiplicar y el tangente de 12 pasa a dividir. ¿Listo? Se hace este cambio, este para acá y este para acá. En el anterior ejercicio la incógnita estaba arriba, entonces simplemente se cambia este a multiplicar acá y listo. Pero como en este caso la incógnita está abajo, este se va para acá y este se va para acá. Hacemos ese intercambio ahí. Y dividimos. De nuevo miramos nuestra calculadora que esté en grados y le decimos 7 dividido entre tangente de 12 grados. Listo. Entonces, no sé si alcancemos a ver ahí. 7 dividido tangente de 12. Entonces, eso nos da 32.9 aproximadamente. Entonces, aproximadamente ponemos el simbolito 32,9. Esos serán metros. Entonces, esa es la distancia a la que se encuentra el pie del faro de la lancha. Vamos a ir con el último ejercicio, con el último ejemplo, que será uno donde me pidan averiguar un ángulo. Entonces dice, la sombra que proyecta un poste de 4.5 metros
sobre el piso mide 5.3 metros. ¿Cuál es el ángulo de elevación del Sol? Entonces, pues tenemos que dibujar el Sol, ¿sí? Dibujar el árbol, dibujar su sombra. Solamente nos interesa el largo de la sombra y ponerle los datos. Entonces, quedaría más o menos algo así. Tengo el Sol, entonces el Sol, como el dibujo que les había presentado hace un momento, proyecta una línea que es la que junto con el árbol proyecta la sombra. Entonces me dicen que el árbol, bueno, perdón, no era un árbol, era un poste. Pues bueno, cambiemos el árbol por el poste. Listo. No tenemos ningún problema por eso. ¿Listo? Entonces dice que el poste mide 4.5 metros y su sombra mide 5.3 metros. Y nos están pidiendo cuál es el ángulo de elevación del Sol. Entonces, como lo explicaba en el ejemplo anterior, pues este será el ángulo de elevación del Sol. Como no lo tenemos, pues le ponemos θ, porque es una incógnita, ¿sí? Entonces, pues aquí lo que tenemos es el cateto opuesto, porque es el que está al frente, tengo el cateto opuesto, y tengo al cateto adyacente. La hipotenusa ni me la están preguntando ni me la están dando, entonces no me interesa. Lo que me interesa hallar es el ángulo. Entonces acá, una razón trigonométrica que me relacione el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, tangente. Tangente de θ será igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, reemplazamos los valores. θ no lo podemos reemplazar porque no lo tenemos, es lo que nos están preguntando. Cateto opuesto que será 4,5 sobre cateto adyacente que será 5,3. ¿Qué tenemos que hacer acá? Pues resolver cuánto da 4,5 dividido en 5.3. Bueno, si lo quieren hacer así, aunque eso no lo podemos saltar. Y lo aproximamos, entonces aproximadamente esa división me da 0.85. Y acá tenemos que hacer algo adicional. Si yo tengo el resultado del tangente, pero no tengo el ángulo, lo que tengo que hacer es utilizar una función que se llama tangente a la -1, ¿sí? Esa funcioncita está en la calculadora o está en el celular y simplemente, digamos, en este caso, en mi teléfono, no sé si lo alcancen a ver muy bien, voy a tratar de ponerle un brillo mayor para que se pueda ver. No sé si lo puedan ver. Entonces, aquí yo tengo una tecla que dice IN o IN como de inverso, ¿sí? No sé si de pronto así se vea mejor. IMP, entonces le doy IMP y aquí automáticamente las funciones me cambian a inverso.
¿sí? Casi todas las calculadoras de los teléfonos la tienen. Si usted tiene la calculadora científica, busque la opción que dice tan elevado a la menos 1 y la activa con el shift. Entonces, int tangente a la menos 1, ahí me sale, tangente a la menos 1, y le pongo entre ese paréntesis 0.85 y listo. Eso me da 40.36 aproximadamente. Entonces acá escribo tangente a la menos 1 de 0.85 y ahí me da 40.36 aproximadamente. Este valor que me está dando acá es en grados, ¿sí? Entonces, teta, o en este caso, el ángulo de elevación del Sol o al Sol, es 40.36 grados. ¿Listo? Entonces, son 5 ejercicios de los cuales pues se relacionan bastante con esto que acabé de explicar. Entonces los voy a poner acá. Serán estos 5, ¿sí? Entonces debe hacerle su correspondiente ilustración, ¿sí? Identificando el ángulo de elevación o el ángulo de depresión, los datos, si es cateto opuesto, si es cateto adyacente, si es hipotenusa, el ángulo, y aplicar la razón trigonométrica adecuada, o seno, o coseno, o tangente. Cuando a usted le pregunte cuál es el ángulo, como en el caso 4 o 5, tiene que hacer el paso adicional de el o seno a la menos 1, o coseno a la menos 1, o tangente a la menos 1. ¿Listo? Entonces, ese sería la actividad, que hay plazo para entregarla hasta el día viernes. ¿Listo? Entonces, hasta pronto.